Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 de drama, romance y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos de Internet y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes están pensando, ¿otra vez con esto? ¿No habían terminado? Y la respuesta, mis queridos, es sí, terminaron. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, rumores confirmados y otros no tanto, y un regalo millonario que, según dicen, ha dejado a Hande Erçel completamente impactada. Así que pónganse cómodos, sírvanse una taza de té, o lo que más les guste, y acompáñenme en esta aventura llena de intriga y glamour turco. Pero antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y, por supuesto, a darle like a este vídeo si les gusta el chisme jugoso. Ahora sí, empecemos. Como les decía, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que, a pesar de su separación, sigue generando titulares y despertando la curiosidad de miles de fans alrededor del mundo. Su romance, nacido en el set de la exitosísima serie Sen Kapm, Love is in the Air, fue un auténtico cuento de hadas que nos mantuvo pegados a la pantalla, tanto dentro como fuera de ella. La química entre ellos era innegable y su relación se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió fronteras. Pero como en todo cuento de hadas, también hubo un final, una separación que dejó a muchos con el corazón roto. Sin embargo, el hecho de que hayan terminado no significa que la historia haya terminado. Y es que en las últimas semanas han surgido rumores cada vez más fuertes sobre un supuesto reencuentro, una reconciliación secreta que, según algunas fuentes, estaría en marcha. Y como si esto fuera poco, se ha filtrado la información de un regalo millonario que Kerem Bürsin le habría hecho a Hande Erçel, un gesto que, según dicen, ha dejado a la actriz completamente impactada. ¿Será esto cierto? ¿Es una estrategia para reconquistarla? ¿O simplemente un gesto de amistad entre dos personas que alguna vez se amaron? Bueno, vamos por partes. Primero hablemos de la posible reconciliación. Desde que se separaron, tanto Hande como Kerem han sido muy discretos con su vida personal. Han evitado hacer declaraciones públicas sobre su relación y han tratado de mantener un perfil bajo. Sin embargo, los fans más acérrimos han estado muy atentos a cada movimiento, a cada publicación en redes sociales, buscando pistas que indiquen una posible vuelta. Y para ser honestos, han encontrado algunas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, hace algunas semanas, ambos coincidieron en el mismo lugar, en la misma ciudad, al mismo tiempo. Sí, ya sé, esto podría ser una simple coincidencia. Pero, según testigos, se les vio juntos, compartiendo una cena romántica en un restaurante exclusivo. Y no solo eso, también se les vio paseando por las calles, tomados de la mano, como si nunca se hubieran separado. Por supuesto, no hay fotos que confirmen esto al 100%, pero la cantidad de rumores y testimonios que han surgido al respecto es bastante significativa. Además, hay otros detalles que también apuntan a una posible reconciliación. Por ejemplo, ambos han sido vistos usando la misma ropa, los mismos accesorios, como si estuvieran compartiendo su guardarropa. También han intercambiado mensajes en redes sociales, mensajes sutiles, pero que los fans han interpretado como señales de que algo está pasando entre ellos. Y por último, pero no menos importante, ambos han hablado muy bien el uno del otro en entrevistas, destacando la importancia que tuvieron en sus vidas y el cariño que aún se tienen. Todo esto, mis queridos, ha alimentado las esperanzas de los fans y ha generado una gran expectativa en torno a una posible reconciliación. Pero como les decía, la noticia bomba, la que realmente ha sacudido los cimientos de Internet, es el supuesto regalo millonario que Kerem Bürsin le habría hecho a Hande Erçel. ¿De qué se trata este regalo? ¿Qué tan millonario es? ¿Y por qué Hande Erçel estaría tan impactada? Bueno, según las fuentes, el regalo en cuestión es una lujosa villa en una de las zonas más exclusivas de Estambul. Una villa con vistas al Bósforo, piscina privada, jardines exuberantes y todas las comodidades que uno pueda imaginar. Una propiedad que, según los expertos, estaría valorada en varios millones de dólares. Un regalo que sin duda dejaría impactado a cualquiera.
Pero ¿por qué Kerem Bürsin le haría un regalo así a Andercel? Bueno, las teorías son muchas. Algunos dicen que es una forma de pedirle perdón por los errores que cometió en el pasado y de demostrarle lo mucho que la ama. Otros dicen que es una forma de asegurar su futuro juntos y de construir un hogar donde puedan vivir felices para siempre. Y otros, más escépticos, dicen que es simplemente un gesto de amistad entre dos personas que se tienen mucho cariño y que quieren mantener una buena relación, a pesar de haber terminado su romance. Sea cual sea la razón, lo cierto es que este regalo ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y ha despertado la curiosidad de miles de fans alrededor del mundo. Todos quieren saber si es cierto, si Andercel aceptará el regalo, y si esto significa que la reconciliación es inminente. Y es que, mis queridos, la historia de Andercel y Kerem Bürsin es una historia que nos ha tocado el corazón a muchos. Una historia de amor que nació en la pantalla y que se convirtió en un fenómeno mediático. Una historia que, a pesar de haber terminado, sigue generando expectación y despertando la esperanza de aquellos que creen en el amor verdadero. Pero, ¿qué piensa Andercel de todo esto? ¿Cómo ha reaccionado al supuesto regalo de Kerem Bürsin? Bueno, hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Ha mantenido silencio y ha evitado responder a las preguntas de la prensa. Sin embargo, según algunas fuentes cercanas a ella, Andercel estaría muy sorprendida y agradecida por el gesto de Kerem Bürsin. Al parecer, nunca esperó recibir un regalo así y estaría considerando seriamente la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación. Pero, como les decía, todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas para saber si la reconciliación es un hecho o si simplemente se trata de un nuevo capítulo en la historia de una pareja que, a pesar de haber terminado, sigue siendo una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Y mientras tanto, mis queridos, nosotros seguiremos aquí, atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada noticia, para traerles la información más fresca y jugosa del mundo de la farándula turca. Porque, como ustedes saben, este es su canal, su fuente número 1 de drama, romance y chisme de calidad. Ahora, hablando un poco más sobre el impacto que este supuesto regalo millonario ha tenido en Andercel, es importante considerar la personalidad de la actriz. Hande es conocida por ser una persona muy reservada y discreta, que valora mucho su privacidad y que no suele exponer su vida personal en los medios. Por lo tanto, es comprensible que este tipo de noticias, que involucran un regalo tan extravagante y una posible reconciliación con su expareja, la hayan tomado por sorpresa y la hayan dejado impactada. Además, Andercel es una mujer muy trabajadora y exitosa, que ha construido su carrera con mucho esfuerzo y dedicación. Ella es consciente de su propio valor y no necesita que nadie le regale nada para sentirse realizada o valiosa. Por lo tanto, es posible que este regalo, más que un gesto romántico, lo vea como una forma de manipulación o de querer comprar su amor. Por otro lado, también es importante considerar la presión mediática a la que están sometidos tanto Hande como Kerem. Ambos son figuras públicas muy importantes en Turquía y en el mundo, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado por miles de fans y medios de comunicación. Por lo tanto, es comprensible que quieran mantener su vida personal lo más alejada posible de los reflectores y que no quieran alimentar más rumores ni especulaciones sobre su relación. En resumen, el impacto que este supuesto regalo millonario ha tenido en Andercel es complejo y multifacético. Por un lado, es posible que se sienta halagada y agradecida por el gesto de Kerem Bürsin. Por otro lado, es posible que se sienta incómoda y presionada por la atención mediática y por las expectativas de los fans. Y por último, es posible que esté considerando seriamente la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación, pero que quiera hacerlo de forma discreta y sin exponerse demasiado. Y ahora, mis queridos, para añadirle un poco más de picante a esta historia, vamos a hablar de las posibles razones por las que Kerem Bürsin le habría hecho este regalo a Andercel. Como les decía, las teorías son muchas y variadas, y cada una tiene sus propios argumentos a favor y en contra. Una de las teorías más populares es que Kerem Bürsin está tratando de reconquistar a Andercel. Según esta teoría, Kerem se arrepiente de haber terminado la relación y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. El regalo millonario sería una forma de demostrarle a Hande lo mucho que la ama y lo importante que es para él. Otra teoría es que Kerem Bürsin se siente culpable por algo que hizo en el pasado y que el regalo es una forma de expiar sus culpas.
Según esta teoría, Kerem habría cometido un error que dañó la relación con Hande y que ahora está tratando de compensarlo con este gesto. Una tercera teoría es que Kerem Bürsin simplemente quiere mantener una buena relación con Hande Erçel, a pesar de haber terminado su romance. Según esta teoría, ambos se tienen mucho cariño y respeto mutuo, y quieren seguir siendo amigos, aunque ya no sean pareja. El regalo sería una forma de demostrarle a Hande que valora su amistad y que quiere seguir siendo parte de su vida. Y una última teoría, quizás la más escéptica de todas, es que Kerem Bürsin está utilizando este regalo como una estrategia publicitaria para mejorar su imagen pública. Según esta teoría, Kerem sabe que la historia de su relación con Hande Erçel sigue generando mucho interés en los medios y que este regalo podría ayudarlo a ganar puntos con los fans y a conseguir nuevos proyectos profesionales. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el regalo ha cumplido su objetivo, ha generado un gran revuelo mediático y ha puesto a Hande Erçel y Kerem Bürsin de nuevo en el centro de la atención. Ahora habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas para saber si esta estrategia dará sus frutos y si la reconciliación es un hecho o simplemente un espejismo. Bueno, mis queridos, creo que hemos cubierto todos los ángulos de esta apasionante historia. Hemos hablado de la posible reconciliación, del regalo millonario, del impacto en Hande Erçel, y de las posibles razones por las que Kerem Bürsin habría hecho este gesto. Ahora, es su turno de opinar. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Hande Erçel y Kerem Bürsin volverán a estar juntos? ¿Creen que el regalo es un gesto sincero de amor o una simple estrategia publicitaria? Déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Y recuerden, manténganse conectados a mi canal para no perderse ninguna de las actualizaciones sobre esta y otras historias del mundo del espectáculo turco. Porque aquí siempre les traemos la información más fresca y jugosa, con el toque de drama y chisme que tanto les gusta. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero hacer un breve resumen de todo lo que hemos hablado hoy. En primer lugar, exploramos los rumores de una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, avivados por avistamientos coincidentes y sutiles interacciones en redes sociales. En segundo lugar, analizamos la impactante noticia de un supuesto regalo millonario de Kerem a Hande, una lujosa villa en Estambul. Luego examinamos el posible impacto de este gesto en Hande, considerando su personalidad reservada y el valor que le da a su independencia. Finalmente exploramos las diversas teorías sobre las motivaciones detrás del regalo de Kerem, desde un intento de reconquista hasta una estrategia de relaciones públicas. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que el regalo millonario es un gesto sincero de amor o una simple estrategia publicitaria? Quiero saber su opinión. Además, me encantaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. ¿Hay alguna otra pareja de la farándula turca que les interese? ¿Hay alguna serie o película que quieran que analicemos? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que si les gustó este vídeo, los invito a darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden, mis queridos amantes del chisme, que este es su canal, su fuente número 1 de drama, romance y noticias frescas del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Hasta la próxima.